Muy buenas tardes, hermanos. Aquí estamos nuevamente. En esta ocasión quiero compartirles un tema sobre el texto bíblico que los hermanos separados usan como un gran argumento para hacerte creer que solo necesitas una cosa para hacerte salvo. ¿Qué cosa? Solo necesitas aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador y serás salvo. Y usan mucho esta cita bíblica que ahorita les voy a compartir con ustedes. Vamos a ver si en realidad es lo único que se ocupa, como dicen ellos, o hay algo más a fondo que ellos no quieren ver o desconocen. Los invito a que saquen su Biblia si la tienen a la mano y a la hora que comparta la cita bíblica entre todos juntos poder leer la palabra de Dios y darnos cuenta por nosotros mismos si en realidad dice lo que dicen los hermanos separados. Saquen su Biblia y vayan al libro de Romanos, capítulo 10, versículo del 9 al 13. Del 9 al 13 es la cita bíblica que ellos usan para, para convencerte y desafortunadamente, a muchos hermanos los han convencido. Son esos hermanos que también nos desconocen a Dios y se les hace muy sencillo aceptar a Dios así de la manera que ellos te dicen. Bueno, Romanos 10, del 9 al 13, nos dice así: porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia. Tu boca que lo proclama te consigue la salvación. La Escritura lo dijo: el que cree en él no quedará defraudado. Así que no hay diferencia entre judío y griego. Todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca. Porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y te dicen, ¿ves que claramente dice que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará? Y también te dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, te salvarás. No ocupas mucho, no, nomás acéptalo como Señor y Salvador tuyo y eres salvo. Y ya eres salvo. Y te dan una explicación más emocionante, más motivadora, y pues muchos se dejan arrastrar por los argumentos que ellos te dicen. Pues bien, la Iglesia Católica. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Sí es cierto que si aceptas a Jesús como tu Señor, sí te salvas. Sí, porque si no lo aceptas como tu Señor, no te puedes salvar. Eso la Iglesia Católica lo enseña. Pero no con eso ya te salvaste. Eso no enseña la Iglesia Católica. Ok, pues aquí mismo en Romanos 10, del 9 al 13, le jalan las orejas a los hermanos protestantes. ¿En dónde? En el 14. ¿Por qué?
nomás ellos te leen del 9 al 13, pero el 14 no te lo menciona. Vamos a ver qué dice el 14. Romanos 10, Romanos 10, el versículo 14. No se les olvide lo que dijo del 9 al 13, ¿eh? Ok, el 14 les dice así. Pero ¿cómo invocarás al Señor sin haber creído en Él? Ya con esta palabra, ¿cómo invocarás al Señor sin haber creído en Él? Le jalaron las orejas a los protestantes. ¿Por qué? Si ellos dicen que creen en Jesús, vamos a analizar nosotros si en realidad creen en Jesús como ellos dicen, o si en realidad la misma palabra de Dios les jala las orejas al decirle, ¿cómo invocarás al Señor sin haber creído en Él? Les está diciendo que por qué lo invocan si no creen en Él. ¿Ok? Vamos a ponerle la lupa en sus creencias de Él. Vamos a Juan 20, del 21 al 23. Si ellos en realidad creen en Jesús, van a hacer lo que Jesús dice. Vamos a ver qué dice Jesús en Juan 20, del 21 al 23. Y vamos a ver si en realidad ellos creen. Dice Jesús así. Juan 20, versículo 21 al 23. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados, serán liberados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Pues bien, si los hermanos separados le creen a Jesús, mi pregunta es, ¿por qué no se confiesan? Porque aquí Jesús claramente mandó a sus discípulos, mandó a los apóstoles a perdonar los pecados. Con claridad leemos que los mandó a perdonar. Si yo creo en Jesús, debo de tener en cuenta eso. Si mandó a perdonar, yo tengo que ir a que me perdonen, porque los mandó a ellos, no a mí. Entonces, yo voy a ir a que me perdonen los míos. ¿Por qué? Porque yo le estoy creyendo a Jesús. Pues bien, aquí vemos que ningún protestante se confiesa. Significa que no le creyeron a Jesús, no le creen. En ese punto no le creen. ¿Ok? Vamos a Juan 6. Juan 6, del 51 al 56, a ver qué nos dice. Si también le creen o no le creen. Juan 6, del 51 al 56, nos dice así. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para vida del mundo. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?
Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi sangre, permanece en mí y yo en él. Pues bien, ahora nos hacemos esta pregunta. ¿Los hermanos protestantes creen en esto que Jesús dijo? ¿O son como los judíos que discutían entre sí pensando que cómo es posible que comieran la carne de Jesús? No entendían o no creían. Los hermanos protestantes, al no comulgar, al no comer el cuerpo de Cristo, que es su carne y su sangre, no le están creyendo a la palabra de Cristo. Entonces vemos nuevamente que es una falsedad lo que ellos dicen al decir, si aceptas al Señor si aceptas a Jesús como tu Señor y le crees, ya tienes vida eterna. Sí es cierto que lo tienes que aceptar, pero también le tienes que creer, no nomás aceptarlo como tu Señor. Y ya. Entonces, ellos, nomás en estos dos temas, no creen en la confesión y no creen en la comunión. Algunos dicen que también comparten el pan, pero que eso simboliza el cuerpo de Cristo. Pero aquí claramente dice que es verdadera comida y es verdadera bebida. Al decir verdadera es que no simboliza nada, sino en realidad eso es. Pues bien, ya al ver esas dos citas bíblicas que los hermanos protestantes reniegan y no aceptan, vamos a ver qué les dice Jesús en Lucas 6, de 46 al 49. Al mirar eso, Jesús les vuelve a jalar las orejas a esos protestantes. En Lucas 6, 46 al 49. Vamos a ver por qué Jesús les jala las orejas a los protestantes. Y dicen que le creen, pero ya nos dimos cuenta que no le creen. Les dice así, Jesús les dice a los protestantes así, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les pregunta Jesús, ¿por qué invocas mi nombre y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué invocas mi nombre y no me crees lo que yo te estoy diciendo que hagas? Ya aquí Jesús les jaló las orejas a ellos. Continuó con el 47. Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Fíjense bien las palabras que está usando Jesús. Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí. Nos va a poner un ejemplo. ¿Quién va él
¿A quién se parece la persona que va en busca de Jesús? Es lo que nos quiere entender. A toda esa persona que se arrima a Jesús. ¿Ok? Escucha mis palabras y las practica. Nos vuelve a decir que el que se dé cuenta de lo que Jesús mandó y las pone en obra, las pone en acción, les da su efecto de lo que Jesús mandó. ¿A quién se parece esa persona? Nos dice, se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Vino la inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. Claramente nos dice que si toda persona nos damos cuenta del mandato de Jesús, de la orden de Jesús, y practicamos la voluntad de Él, hacemos lo que Él dice, nos mantenemos fijos en medio de cualquier problema, cualquier tempestad, estamos bien cimentados en Cristo Jesús, en sus mandatos. Pues bien, nos pone el otro ejemplo contrario. Nos dice así, por el contrario, el que escucha, pero no pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra. Eso que nos dice, el que escucha pero no pone en práctica son esos hermanos protestantes, que saben lo que Dios manda, pero no lo hacen. Saben que Jesús mandó, nos dejó la confesión para perdonar nuestros pecados, pero no se confiesan. ¿Por qué? Porque no sé si se crean más que Dios o se crean a la altura de Dios. Ellos no se confiesan. Ellos dicen que basta con que te metas a tu cuarto y te confiesas directamente con Dios. Eso no está fundamentado en la Biblia. No hay ningún capítulo donde diga que no te tienes que confesar con ningún hombre más que directamente con Dios. No lo hay. Entonces, no, nos dice, por el contrario, el que escucha pero no pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desboronó, siendo grande el desastre de aquella casa. Pues bien, vemos aquí claramente que Jesús no solo quiere que creas en Él, sino que también pongas en práctica los mandatos de Él. Pues bien, vamos a ver qué nos dice Juan 6:40. Juan 6:40 nos viene nomás a decir una pequeña palabra para que tengamos bien en mente. Juan 6:40 nos dice así. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Vemos claramente que Jesús dice que Dios tomó una decisión. Dice, esta es la decisión de mi Padre. Dios ya decidió. Vamos a ver qué decide Dios. Dice, toda persona que al contemplar al Hijo
crea en Él, tendrá vida eterna. Nos dice que toda la persona que al ver a Jesús, que al escuchar a Jesús, creamos en Él. ¿Cómo vamos a creer en Él? Haciendo lo que Jesús nos manda que hagamos. Vamos a tener vida eterna. Esta es una decisión de Dios. Pues bien, aquí mismo en el 46 nos vuelve a decir, en el 47, 6:47, dice, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Nuevamente nos vuelve a decir, crean. Crean. ¿A qué nos dice? El que al contemplar al Hijo crea en Él. Nos pide que creamos. Aquí en el 47 nos dice, el que crea nuevamente quiere que le creamos. Pues bien, el que cree tiene vida eterna. Vamos a Romanos 1:16. Romanos 1:16 nos viene a decir, ¿qué es el Evangelio? ¿Y qué es el Evangelio? Lo que se habla de Jesús. Ese es el Evangelio. Lo que Jesús mandó, lo que Jesús hizo, lo que Jesús quiere. Ese es el Evangelio, Jesús. Vamos a ver qué es el Evangelio. En Romanos 1:16. Romanos 1:16 nos dice así. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. En primer lugar para los judíos y también para los griegos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí Romanos nos dice que no, Pablo nos dice que no se avergüenza del Evangelio, porque muchos se pueden avergonzar de predicar el Evangelio. Probablemente por eso muchos no lo hacemos. Pues bien, pero ese mismo Pablo que nos dice que no se avergüenza del Evangelio, nos dice qué es el Evangelio. ¿Qué es? Nos dice, es una fuerza de Dios. Ok, el Evangelio es una fuerza de Dios. ¿Para qué sirve el Evangelio de Jesús si es fuerza de Dios? Pues nos dice, es una fuerza de Dios y sirve, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Y salvación para todos. Y salvación para todos. El Evangelio no solo es una fuerza de Dios, también sirve para salvación de todos. Ahora nos preguntamos, ¿para todos sin excluir a nadie? No. Fíjense en lo que dice el Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. Los que creen. Si tú no crees y no haces lo que Jesús te manda, desafortunadamente no puede ser salvación para ti. Tienes que creer para que le agarres su intención, su propósito, lo exprimas como para tu salvación. Sea tu salvación, tienes que creer. Si no crees, no puede ser tu salvación. No lo digo yo, sino aquí nos dice claramente que es para la salvación.
¿Pero para quién? ¿Para todos? No, nomás dice para los que creen. ¿Por qué? Nos dice, en primer lugar para los judíos y también para los griegos. Ok, ¿por qué en primer lugar para los judíos? Los judíos en aquel tiempo era el pueblo de Dios. La salvación llegó para el pueblo de Dios. Los griegos eran los que tenían muchos dioses, los que creían en muchos dioses, los paganos. Pero la salvación a su vez llegó para todos, para el pueblo de Dios y para el otro pueblo que no era de Dios. Dios fue parejo. Pero quien crea se va a salvar. Si tú eres judío y crees, te salvan. Si eres judío y no crees, pues aunque seas judío, no te vas a salvar. De los paganos, igualmente, si eres pagano, pero crees en el Evangelio, pues te vas a salvar. Si no, pues no. Pues bien, hermanos, les doy gracias por permitirme de entrar a sus hogares, ya sea bajo su celular, sus redes sociales como YouTube y eso. Y espero que les haya servido esta pequeña aclaración sobre ese tema que los hermanos separados utilizan para convencer a las personas. Les deseo buena suerte y Dios los bendiga. Adiós.